Nunca te duermas sin un sueño, ni te levantes sin un motivo, porque vivir sin propósito es solo existir. La vida no se trata de correr más rápido que los demás, ni de llegar primero, sino de saber hacia dónde caminas y por qué lo haces. Aunque hoy no tengas todas las respuestas, aunque sientas que estás perdido, confía. Lo que buscas también te está buscando. El destino mueve las piezas, pero eres tú quien decide cada paso. Entiende algo importante desde ahora. Tus acciones de hoy están creando la vida que vivirás mañana. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene una razón, incluso aquello que hoy no comprendes. Existe un hilo invisible que conecta a las personas, las situaciones y los momentos que están destinados a encontrarse. Puede tensarse, puede doler, puede confundirte, pero jamás se rompe. La vida siempre termina llevándote donde necesitas estar, no siempre donde quieres. Todo lo que haces regresa. Cada palabra, cada gesto, cada intención. Lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve multiplicado. Si siembras amor, recogerás amor. Si entregas respeto, recibirás respeto. Pero si caminas dañando, tarde o temprano caminarás sobre tus propias heridas. Por eso, cuida lo que das, porque también te estás cuidando a ti. No busques con desesperación lo que debe llegar a tu vida. El amor, las oportunidades y las personas correctas no se fuerzan. Llegan cuando estás listo, cuando has aprendido lo necesario, cuando tu corazón está preparado. A veces aparecen disfrazadas de casualidades, de imprevistos, de momentos simples y sin planear. Por eso, no midas tu vida por lo que posees, sino por las historias que puedes contar y por la paz que sientes al cerrar los ojos cada noche. Confía más en tu intuición. Muchas veces ella sabe lo que tu mente aún no entiende. Escucha ese llamado interno que te guía, incluso cuando la razón duda. Recuerda que no eres solo lo que has vivido. Eres la suma de todas las personas que tocaron tu vida. El amor que recibiste, las heridas que sanaste, las lecciones que aprendiste y la fuerza que heredaste de quienes estuvieron antes que tú. No te conviertas en víctima de tu propia historia. Entra dentro de ti y conviértete en maestro. Perdona, no porque los demás lo merezcan, sino porque tu paz lo necesita. Soltar no es olvidar, es dejar de cargar. Cuando sueltas lo que ya no eres, haces espacio para lo que puedes llegar a ser. Cuando dejas ir lo que te pesa, recibes lo que te eleva. Recuerda siempre esto: lo que piensas, lo construyes. Lo que sientes, lo atraes, y lo que crees, lo creas. Hasta que no seas consciente de lo que llevas dentro, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Actúa con el corazón, porque cuando tus acciones nacen desde ahí, el universo se encarga de acomodar lo demás. Vivir mejor no es tener más, es aprender a vivirlo. No es correr detrás del tiempo, es aprender a vivirlo. No es controlar todo, es confiar. Porque la vida no es una lucha constante, es un aprendizaje continuo. Y el primer gran consejo para vivir mejor es este: vive con intención, con gratitud y con amor, porque ahí comienza todo. Había una vez una persona común, alguien como tú, que caminaba cada día cargando dudas invisibles. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro se preguntaba constantemente si realmente estaba haciendo lo correcto. Se levantaba temprano, cumplía con lo que la vida exigía, pero sentía que algo faltaba. No era dinero, no era tiempo, era confianza, confianza en sí mismo. Un día, cansado de sentirse perdido, decidió sentarse en silencio y escucharse. Y fue ahí cuando entendió una verdad poderosa: nadie puede creer en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Ese pensamiento lo sacudió. Comprendió que había vivido esperando señales, esperando permisos, esperando que alguien más le confirmara su valor. Pero la vida no funciona así. La vida responde cuando tú decides avanzar, no cuando esperas estar listo. Desde ese día, comenzó a cambiar pequeñas cosas. Empezó a hablarse mejor.
Cuando fallaba, en lugar de decir no sirvo, decía estoy aprendiendo, porque entendió que no fracasa quien cae, fracasa quien deja de intentarlo. Cada error dejó de ser una herida y se convirtió en una lección. Cada miedo dejó de ser un enemigo y se transformó en un maestro. Aprendió que la vida no premia a los más rápidos, sino a los constantes, que avanzar lento no es retroceder y que detenerse a respirar también es parte del camino. Descubrió que no necesitas tenerlo todo claro para dar el primer paso, solo necesitas la valentía de moverte aún con dudas. Hubo días difíciles, días en los que quiso rendirse, pero en esos momentos recordó otra gran verdad: si no te eliges a ti, nadie lo hará por ti. Así que siguió, aún cansado, aún con miedo, aún sin garantías, porque entendió que creer en uno mismo no elimina los problemas, pero te da la fuerza para enfrentarlos. Con el tiempo, dejó de compararse. Entendió que cada persona vive su propia batalla, su propio proceso, su propio ritmo, que mirar la vida de otros solo distrae del camino propio. Aprendió que tu única competencia eres tú mismo y que cada día que mejoras un poco, ya estás ganando. También comprendió el poder de la gratitud. Agradeció no solo lo bueno, sino también lo difícil, porque lo difícil lo había formado, porque las noches oscuras le enseñaron a valorar la luz. Y así descubrió que la gratitud transforma lo que tienes en suficiente y lo suficiente en abundancia. Un día, sin darse cuenta, dejó de sobrevivir y empezó a vivir. Ya no buscaba aprobación, buscaba paz. Ya no corría detrás de expectativas ajenas, caminaba hacia su verdad y entendió algo que cambió su vida para siempre. Cuando confías en ti, la vida comienza a confiar en ti también. Porque la vida no te pide perfección, te pide autenticidad. No te pide que no tengas miedo, te pide que no te rindas por culpa de él. Recuerda esto siempre: eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas y más valioso de lo que a veces te permites ver. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Tal vez sea el momento de empezar a creer en ti. Tal vez sea el momento de dejar de dudar y comenzar a avanzar, porque tu historia aún no termina y los mejores capítulos se escriben cuando decides confiar en quién eres y en lo que puedes llegar a ser. Hubo una etapa en la vida de esa persona en la que sintió que, aunque avanzaba, nada cambiaba. Días iguales, esfuerzos silenciosos, sueños guardados en el cajón de algún día. Desde afuera, nadie notaba la lucha, pero por dentro había una pregunta constante: ¿vale la pena seguir? Y es que hay momentos en los que la vida no grita, la vida susurra, y solo quienes aprenden a escucharse logran entender el mensaje. En esos días entendió algo fundamental: no todo progreso es visible, y no todo silencio significa fracaso. A veces la vida te detiene no para castigarte, sino para enseñarte a mirar hacia adentro. Porque antes de avanzar hacia afuera, necesitas ordenarte por dentro. Antes de conquistar el mundo, necesitas reconciliarte contigo mismo. Aprendió que muchas veces el mayor enemigo no es la falta de oportunidades, sino la falta de fe en uno mismo. Esa voz interna que repite: no puedes, no es suficiente, no es tu momento. Pero también descubrió que esa voz no es la verdad, es solo el miedo disfrazado de lógica. Y comprendió una frase que lo acompañó desde entonces: no creas todo lo que piensas, cree en lo que sientes cuando sueñas. Empezó a observar su vida con otros ojos. Se dio cuenta de que cada dificultad lo estaba preparando, no destruyendo. Que cada espera estaba formando paciencia, que cada rechazo estaba fortaleciendo su carácter. Porque la vida no te quita cosas, te entrena para lo que aún no ves, para lo que llegará cuando estés listo. También entendió que vivir mejor no significa tener una vida perfecta, sino una vida consciente, una vida donde eliges en qué pensar, en qué creer y en qué enfocar tu energía. Porque la mente es un jardín, lo que siembres hoy florecerá mañana. Si siembras quejas, crecerá frustración. Si siembras gratitud, crecerá paz.
Aprendió a agradecer incluso lo pequeño, el día que amanecía, el aprendizaje escondido en el error, la fuerza que aparecía justo cuando pensaba que no podía más. Y así descubrió que la gratitud no cambia la realidad, pero cambia la forma en que la enfrentas. Y cuando cambia tu forma de enfrentar la vida comienza a responder diferente. En medio de esa reflexión profunda, llegó otra verdad poderosa. No todos entenderán tu proceso y no necesitan hacerlo. Cada persona carga sus propias batallas, sus propias heridas, sus propios miedos. Creer en uno mismo también es aceptar que no todos caminarán contigo hasta el final y aún así seguir adelante. Porque quien cree en sí mismo no se detiene esperando compañía, avanza confiando en su propósito. Y así, paso a paso, comenzó a recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: la paz interior. Esa paz que nace cuando dejas de exigirte ser alguien que no eres y empiezas a honrar a quien ya eres. Porque vivir mejor no es hacer más, es ser más consciente de lo que haces. Si hoy sientes que estás en pausa, que nada avanza, recuerda esto: las raíces crecen en silencio antes de que el árbol florezca. Tu proceso también está ocurriendo, aunque no lo veas. Sigue creyendo, sigue sembrando, sigue caminando, porque incluso en los momentos más quietos, la vida sigue trabajando a tu favor. Hubo un día en el que esa persona entendió que vivir en automático no es vivir, que pasar los días sobreviviendo no es lo mismo que sentirse vivo. Y fue en ese despertar interno donde nació una decisión silenciosa, pero firme: no seguir dudando de sí mismo, porque entendió que la vida no espera a que estés listo, la vida avanza, y tú decides si avanzas con ella o te quedas mirando. Descubrió que creer en uno mismo es un acto de valentía diaria, no es algo que se logra una vez y ya, es una elección constante. Elegirte cuando fallas, elegirte cuando nadie aplaude, elegirte cuando el camino se vuelve pesado, porque si tú no te sostienes, nadie lo hará por ti. Empezó a repetirse verdades que antes ignoraba. No soy perfecto, pero soy capaz. No tengo todo resuelto, pero sigo avanzando. No siempre gano, pero siempre aprendo. Y esas palabras comenzaron a cambiar su forma de caminar por la vida, porque las palabras que te dices en silencio construyen la realidad que vives. Comprendió que muchas veces el miedo no aparece para detenerte, aparece para preguntarte qué tan importante es tu sueño. Que si algo te asusta, tal vez sea porque vale la pena, porque los sueños que no dan miedo suelen ser demasiado pequeños, y decidió no renunciar más a lo que le hacía vibrar solo por temor a fallar. También aprendió a soltar culpas del pasado, a soltar versiones antiguas de sí mismo, a soltar la necesidad de agradar a todos, porque vivir mejor no es cargar menos problemas innecesarios, es cargar menos peso emocional innecesario, y cuando suelta, el alma respira. Entendió que no todo el mundo celebra tu crecimiento, que cuando cambias, incomodas, que cuando te eliges, algunos se alejan. Pero también entendió algo liberador: no todo el que se va te abandona, algunos simplemente ya cumplieron su papel en tu historia. Empezó a valorar el presente, a dejar de postergar la felicidad para cuando todo esté bien, porque comprendió que la vida no se vive después, se vive ahora, en los pequeños momentos, en las decisiones simples, en la paz de estar en coherencia contigo mismo. Y así, poco a poco, dejó de preguntarse si era suficiente, porque entendió que la verdadera pregunta nunca fue esa. La verdadera pregunta siempre fue: ¿me estoy siendo fiel? Porque cuando eres fiel a ti, la confianza nace sola. Si hoy te sientes perdido, cansado o sin dirección, recuerda esto: no necesitas verlo todo claro para dar el siguiente paso. Solo necesitas creer que mereces algo mejor y atreverte a caminar hacia ello, porque el mayor cambio no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Al final del camino, esa persona comprendió algo que nadie le había enseñado con palabras, pero que la vida le mostró con experiencias. Vivir mejor no es tener más, es ser más consciente. Más consciente de lo que piensas, de lo que aceptas,
de lo que permites y sobre todo de cómo te tratas a ti mismo cuando nadie te ve. Entendió que había pasado mucho tiempo buscando respuestas afuera, cuando las más importantes siempre estuvieron dentro. Que había querido cambiar su vida sin antes cambiar la forma en que se hablaba, se valoraba y se respetaba. Porque la relación más importante que tendrás en tu vida es la que tienes contigo. Recordó cada momento difícil y dejó de verlos como castigos. Los vio como pruebas. Pruebas que no llegaron para destruirlo, sino para despertarlo. Porque no todo lo que duele llega para quedarse. Algunas cosas duelen para enseñarte a soltar. Y soltar también es una forma de avanzar. Aprendió que no puede controlar todo lo que pasa, pero sí puede elegir cómo responder. Que no puede evitar las tormentas, pero sí aprender a caminar bajo la lluvia sin perder su esencia. Porque la verdadera fortaleza no es no caer, es levantarte sin perder tu humanidad. Dejó de posponer su vida esperando el momento perfecto. Comprendió que el momento perfecto no existe, que la vida sucede mientras dudas, y decidió vivir ahora, con miedo, con errores, con imperfecciones, pero con verdad. Porque vivir con autenticidad es el mayor acto de valentía que existe. También entendió que creer en uno mismo no significa sentirse fuerte todos los días. Hay días de cansancio, de tristeza, de dudas profundas, y está bien, porque creer en ti no es no caer, es no abandonarte cuando caes, es quedarte contigo cuando todo parece desordenado, es darte la mano cuando más lo necesitas. Y entonces llegó la gran lección. No necesitas convertirte en alguien más para merecer una buena vida. Ya eres suficiente en este punto del camino. No por lo que has logrado, sino por todo lo que has resistido. Por cada día que seguiste aún sin ganas. Por cada vez que elegiste levantarte cuando rendirte parecía más fácil. Si hoy estás escuchando esto, tal vez sea porque la vida quiere recordarte algo importante. Todavía estás a tiempo de creer en ti, a tiempo de empezar de nuevo, a tiempo de soltar lo que pesa y abrazar lo que te da paz. A tiempo de construir una vida que se sienta tuya, no una que solo se vea bien para los demás. La moraleja es simple pero poderosa. Cuando aprendes a creer en ti, no porque todo esté bien, sino a pesar de que no lo esté, tu vida comienza a transformarse. Porque el mundo cambia cuando tú cambias, porque el camino se abre cuando confías, y porque nadie puede vivir tu vida por ti. Cree en ti. Cuida tu mente, honra tu proceso y nunca olvides esto. La vida mejora cuando tú decides hacerlo.